Estamos con el doctor Luciano Reca, cardiólogo, y su hija Belén, que también lo acompaña hoy, su secretaria. Bienvenidos. Luciano, bienvenida al programa. Muchas gracias, Karina, gracias por la invitación. Bueno, gracias por acceder a esta nota. La gente nos está siguiendo en vivo por Facebook y en realidad te convocamos porque nos parece muy importante hoy en día tener presente ciertas cuestiones a la hora de, vivimos muy acelerados, con un ritmo recontra exigidos, estresados, y por ahí sentimos ciertos síntomas en nuestro cuerpo, decimos, "Apa, esto tengo que prestar atención", ¿no? Y ya tiene como uno quizá una señal de alerta, porque por ahí conocemos que hay gente que no ha prestado atención a esas señales de alerta y después tienen un problema relacionado con lo cardíaco. Es por eso que también te invitamos para conocer un poquito desde la prevención cómo trabajar esto y desde qué edad uno tiene que aprender a conocer estas señales. Bastante lo que te tiré, pero bueno. No, está muy bien porque uno tiene que comprender de que la principal causa de muerte, de muerte a nivel del mundo desarrollado es la enfermedad cardiovascular. Sí. Tanto a nivel de países desarrollados y países en emergencia. Uh-huh. Por lo tanto, es fundamental tener algunos conceptos en cuanto a la prevención para justamente evitar patologías ya avanzadas. Exacto. Saber de que los principales factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, que es el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, que son las grasas del organismo, Uh-huh. indudablemente el tabaquismo, el sedentarismo y el sobrepeso, la obesidad. Entonces uno tiene que atacar estos factores de riesgo para justamente poder disminuir la mortalidad cardiovascular. En los últimos 50 años ha aumentado la expectativa de vida en general en el mundo. Y se ha demostrado estadísticamente que el 50% de este aumento en la sobrevida se debe a la prevención cardiovascular. El otro 50% se debe al avance tecnológico, ya sea de métodos diagnósticos, de métodos complementarios o farmacológicos, o procedimientos terapéuticos. Pero es muy importante que un 50% es debido a la prevención cardiovascular. Claro, por eso sí. es importante justamente tener en cuenta algunos conceptos en donde es fundamental el control previamente a cualquier tipo de sintomatología. Ahora, yo te estoy escuchando y digo, vos enunciaste recién las cuestiones que hay que tener presentes, hay gente que ha marcado tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo. Ya de los puntos que vos nombraste, 2 o 3 ya es como, ojo, ¿qué hago? ¿Cambio? O presto atención, sí, a las señales. ¿Qué señales estas personas que nos están siguiendo y ya marcaron dentro de lo que vos enunciaste que hay ciertas cuestiones que están complicadas en su salud? Entonces, ¿cómo actuar frente a algún síntoma específico? Debemos tener presente que cuando llegamos a síntomas es porque la enfermedad ya está avanzada. Entonces, es menester el control previo a los síntomas, no esperar síntomas para hacer cambios de hábitos. Bien. Con respecto al sedentarismo, con respecto al sobrepeso, con respecto al tabaquismo, con respecto al consumo de alcohol por límites mayores a los permitidos, es la principal cambio de conducta que deberíamos tener, que deberíamos adoptar. Después hacer los controles y los chequeos médicos por lo menos anuales, uh-huh, con la toma de presión arterial, con análisis de sangre para controlar y chequear cómo están los valores de azúcares en sangre, que es la glucemia, los valores de colesterol y triglicéridos. Porque vuelvo a reiterar, cuando nosotros esperamos síntomas es porque la enfermedad ya está claro, generada. Entonces lo que tenemos que hacer es la prevención previamente. Sí. Tenemos que tener presente también que la hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo, tanto para infarto de miocardio como para accidente cerebrovascular, la inmensa mayoría de las veces es asintomática. Wow.
el 30% de la población en la Argentina, y esto también es extrapolable al mundo en general, es hipertensa. El 30% de las personas adultas, de las cuales la mitad de ese 30%, la mitad de los pacientes hipertensos no se conocen hipertensos. La otra mitad de los que se conocen hipertensos están medicados. Sí. Y el 50% de los pacientes hipertensos que están medicados están realmente controlados. Lo cual en realidad hay una población muy amplia que padece de hipertensión arterial, que vuelvo a reiterar, es el principal factor de riesgo para infarto y accidente cerebrovascular, que no están bien controlados, ya sea porque no adhieren plenamente al tratamiento médico o porque desconocen su enfermedad. Bueno, entonces ahí a estar atentos. El ser humano tiene como una cuestión de resistencia frente al cambio, en realidad para mejorar, porque te decía, y vos mismo seguramente lo observás, la gente vive un ritmo de vida que no es consciente, que tiene que hacer prevención y antes que lamentar por ahí una situación límite, como nos ha pasado a nivel personal, una vez que quiero contar que gracias a Dios, a vos y a Dios, bueno, mi marido tuvo un infarto y vos estuviste ahí y estuvo también el doctor Verduc, pero bueno, la verdad que nosotros nos tomábamos como, bueno, no sé, somos jóvenes. Esto, bueno, sí, pero relativizar todo, ¿no? Y llegar al punto ese, por más que uno es joven, justamente, hay otras cuestiones que hacen que vos tengas que estar atento antes. ¿A qué edad es mejor hacerse un control si uno tiene por ahí un antecedente genético? ¿Es importante lo del antecedente genético? Sí, indudablemente que el tener antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular acelera los tiempos de los controles y de los chequeos. Yo por ahí, por hacer hincapié en el tema de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad cardiovascular, no he respondido a tu pregunta con respecto a los síntomas que uno tiene que tener. Bien. Hay algunos síntomas que indudablemente uno tiene que estar más atentos. El dolor precordial, que es el dolor de pecho, Sí. sobre todo en el centro del pecho, es uno de los síntomas más significativos de la enfermedad coronaria. ¿Cómo es ese dolor? Es como algo que quema, me decía mi marido. Exactamente. Primero, entender de que el dolor es subjetivo. Por lo tanto, no todos lo percibimos de la misma forma. Pero, en general, se describe el dolor cardiovascular como un dolor opresivo, como una opresión en el centro del pecho o una quemazón en el centro del pecho que uno no puede señalar en un punto determinado, sino que es un dolor generalizado en todo el pecho, que muchas veces se irradia ese dolor hacia el cuello o hacia el brazo, principalmente hacia el brazo izquierdo. Incluso también puede doler el maxilar inferior, que es la mandíbula, o la boca del estómago. Entonces, ante un síntoma de esta naturaleza, indudablemente siempre es aconsejable consultar. Por otro lado, también quiero remarcar que no todo dolor de pecho es cardiológico, porque existen muchas otras causas de dolor precordiales que indudablemente no están en relación con la enfermedad cardiovascular, pero que ante un síntoma de estas características siempre es aconsejable una consulta de más y no de menos, no subestimarlo. Sí. Lo mismo las palpitaciones, que es la sensación de aceleramiento del corazón o de percepción de que el ritmo del corazón es diferente, a eso se le denomina palpitaciones, o la falta de aire, o indudablemente la pérdida de conocimiento, que denominamos síncope. Son todos síntomas que indudablemente deben alertarnos para descartar enfermedades cardiovasculares. Y en cuanto entonces a los antecedentes genéticos y a la edad que uno tendría que realizarse un control en el caso de querer hacer prevención, ¿no? Sí, eso depende mucho de los factores de riesgo de cada persona y de los antecedentes familiares de cada persona. Aproximadamente después de los 30 años, y esto no es taxativo, esto es aproximado, después de los 30 años deberíamos todos hacer un control cardiovascular en forma anual. Pero por supuesto que hay personas que tienen antecedentes familiares o personas que tienen cardiopatías congénitas que deben hacerse seguimientos y controles cardiovasculares desde mucho más temprana edad. No es lo mismo una persona que no tiene ningún factor de riesgo, que lo vuelvo a repetir, es la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo,
el sobrepeso que una persona que tiene alguno o todos estos factores de riesgo. Esa persona que tiene estos factores de riesgo está más expuesta a una enfermedad cardiovascular y por lo tanto los controles deben ser más exhaustivos y más precoces. Pero en líneas generales, después de los 30 años deberíamos hacernos controles cardiovasculares. Es cierto que hoy, en general, todas las sociedades deportivas en la Argentina, y también esto ya se ha ido extrapolando a gimnasios particulares y a colegios, en donde están exigiendo para empezar a hacer actividad física un control cardiovascular, que acá en la Argentina esto no es masivo en todo el mundo, pero en la Argentina indudablemente el examen físico, la anamnesis, que es el interrogatorio del paciente, y el electrocardiograma son los estudios indicados para uno poder permitir o ahondar en un control cardiovascular más exhausto. Sea cual sea la edad, ¿no es cierto? Sea cual sea la edad, pero es cierto que después de los 30 años a este control que les acabo de mencionar, también debemos incorporarle la ergometría, que es el electrocardiograma de esfuerzo. Bueno, con tu experiencia y siempre, quienes hemos pasado por situaciones de este estilo, te observamos y decimos, con la que se encuentra cada vez cuando llega alguien a la clínica con una situación así, que bueno, debe ser realmente estresante, pero también maravilloso poder lograr un resultado exitoso, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que por ahí no toma conciencia a fondo de este tipo de cuidados o de prevención que hay que tener, que está escuchando la radio? Bueno, que indudablemente detrás de cada vida personal hay una serie de vidas que dependen de uno, ¿no es cierto? Tener en cuenta que uno no tiene que cuidarse solamente por uno, sino que tiene que cuidarse por su entorno también, porque uno es importante para su entorno. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad extra en cuanto a nuestro cuidado de salud. Por otro lado, quiero también tratar de hacer hincapié en el tema de las emociones y la enfermedad cardiovascular. O sea, cómo impacta la parte emocional en las enfermedades cardiovasculares. Esto está demostrado científicamente, que las emociones negativas, como por ejemplo la ira, la angustia, el estrés, son situaciones emocionales que predisponen a el infarto de miocardio, a la insuficiencia cardíaca, a distintos tipos de arritmias y a la hipertensión arterial, que vuelvo a repetir, es el principal factor de riesgo para esto. Entonces es muy importante tratar de conciliar el tema emocional con la enfermedad cardiovascular. Cuando uno se encuentra frente a situaciones emocionales negativas, es importante tratar de acotar todos los medios para tratar de solucionarlas, porque, vuelvo a repetir, esto es un indicador muy fuerte de potenciales enfermedades a esta región. Así que bueno, a estar atento entonces a todas estas cosas que dice el doctor Reca. Bueno, y desde ya mil gracias, porque también esto sirve muchísimo para toda la comunidad, aparte del servicio que brindan en Clínica Parque con el equipo que trabajan, que es importante porque se ha evolucionado también con esto de realizar los stent ahí en la clínica. Bueno, también es importante concientizarnos a través de este servicio de la radio que ahora también nos estás regalando. Así que muy agradecida, Luciano, y bueno, siempre las puertas abiertas de la radio. Yo al contrario, Karina, quiero agradecerte a vos la posibilidad de poder difundir esto, porque creo que es de ayuda a la sociedad, e indudablemente poder controlarnos y cuidarnos, vuelvo a reiterar, sin esperar sintomatología, nos ayuda a mejorar nuestra expectativa de vida y nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Que agradezco tu tiempo. Gracias por tu gentileza siempre. Doctor Luciano Reca Cardiólogo.